buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a Voces, el programa que analiza la temperatura política y la oferta electoral para las elecciones del 30 de abril. Como cada martes y como cada jueves les saluda Jota y estoy acompañado acá de este joven maravilla, don Diego Martínez. ¿Qué tal, Jota? Un gusto, ¿eh? Un gusto, ¿Qué noche nos toca, eh? ¿Qué noche nos toca? Porque hoy va a estar con nosotros, o sea, no solamente va a estar con nosotros una persona muy entendida sobre el tema, sino también tocaremos un tema muy delicado que me gustaría que muchos de los candidatos, porque candidatos nos ven, nos ven candidatos a cargos selectivos, atiendan bien lo que va a decir este señor. Un experto en la materia, que aunque no es necesariamente abogado, no trabaja con la ley del empleo. Estamos hablando de Enrique López Arce. Pero mira, el especialista en el empleo, ¿eh? Especialista en empleo, fue director del trabajo durante muchísimo tiempo, en 2 gobiernos. Estos son casos excepcionales en donde una persona hace una transición de un gobierno al otro y continúa trabajando. Pero de verdad, yo le quiero invitar a la gente en esta noche fabulosa que vea Voces, porque este señor es muy pasional. Bastante. Este señor maneja datos. Este señor, le quiero preguntar, por ejemplo, cuáles son las carreras que van a desaparecer, cuáles son los empleos que se van a potenciar, los oficios que están fuertes y que se necesitan hoy día. Y también me gustaría, si me permitís esta noche, mostrarle la historia de una mujer luchadora, sillonera. Decime, ¿a cuántos a veces nos imaginamos que buscamos reparar un sillón que tenemos en casa y que no sabemos cómo hacerlo? Yo no sé reparar un sillón, por ejemplo. Soy inútil en ese aspecto. Yo tengo 2 manos izquierdas, conocido de otro. Y de verdad, Jota, ¿cómo hago para mandar reparar? Bueno, hoy tenemos la historia de una señora que no quiere que se le regale nada, ¿eh? Que dicho sea paso, te felicito muchísimo. Tuve la oportunidad de ver ese video antes de comenzar el programa. Muy buena producción. Muchas gracias. Ella se llama Fátima Cuellar, en la zona del Cerro Lambaré. Y está con un problema de salud, tiene 4 hijos, vive en pobreza, está el arroyo que está por inundar un poco la zona. Y aún así, vos sabes lo que es, que con dignidad te diga: yo no quiero comer regales nada, dame trabajo. Eso es lo que yo siempre quiero resaltar, y no necesariamente del paraguayo, sino de toda esta zona del Cono Sur. No, cuando te dicen, porque me ha tocado un caso en todos estos años, que de repente me tocaba hablar con personas como esas y me decían: yo no tengo el estómago para robar, yo quiero un trabajo, quiero trabajar, quiero laburar. Y justamente sobre eso vamos, acá mira, hermoso. ¿Acá va a estar? Acá va a estar con nosotros. Mira. No te sentás ahí como siempre, voy a sentar acá. Pero sí. Y no solamente eso, como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales de América TV. También, si tenés algún mensaje para Enrique, si querés dejarle algo, tenemos el WhatsApp del 0981 51 11 51. Y como cada martes y cada jueves aquí en Voces, una encuesta para que vos puedas responder. A ver, tenemos para ver. ¿Cómo conseguiste empleo en el último año? ¿Y qué dice la gente? Vía contactos, buscando online, en grupos de trabajo y en jornadas de empleo. Vía contactos es el dato más alto que tenemos ahora mismo. Sí, pero atender qué tipo de contacto muchas veces puede ser político, puede ser familiar, puede ser, no sé, de otra persona, pero qué bárbaro el contacto, ¿eh? Tener contacto, tener amigos. Tener el famoso amigo, o mi mamá trabaja, mi papá trabaja. Alguien que te ayudó. Alguien que me ayudó para hacerme la gauchada y poder entrar ahí. Sí, sin duda alguna. Bueno, mira, le estoy viendo ya a Enrique López Arce, ¿eh? Le están maquillando, está por entrar con nosotros en vivo. Un micrófono. Sí, le están por poner un micrófono, porque él es bastante grandote, mucho más grande que vos, que son más grandes que yo otra vez en físico. Yo soy alto de altura, boludo. Yo quedo como David frente a Goliat, ¿eh? Pero yo soy alto de altura. Mira, es más, estoy bajando de peso, ¿eh? ¿Está bajando de peso? Estoy bajando de peso, estoy haciendo una dieta especial. Yo quiero decir lo que me acaba de decir Lorena. Se nota. Y no sé si lo dijo sarcásticamente, pero yo también te quiero mucho, Lorena. Tengo datos para vos. ¿En serio? Tengo datos para la audiencia. ¿Podemos poner en pantalla? Podemos poner en pantalla. ¿Por qué? Porque son datos que provienen del Instituto Nacional de Estadística sobre índices de empleo y desempleo en Paraguay hasta el 4º trimestre del 2022. Interesante. Estos datos son preocupantes incluso porque recientemente nos dimos cuenta que la tasa de desempleo ha sido mayor. Conformada por la fuerza de trabajo conformada por las personas de 15 o más años de edad que en los 7 días anteriores al día de esta pregunta han realizado alguna actividad económica. Atendé lo que nos dice el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. En total, 3.737.646 ciudadanos tienen acceso al empleo. Eso implica que es el 72,1% comparado al año 2021, si nos vamos al lado anterior, 3.770.282, se ve una reducción. Tenemos una reducción del 2%.
2% de personas perdieron su trabajo entre estos 2 años. Y no dirán, AIJ, por ejemplo, que esto es causa, o sea, es a causa de la pandemia. Es uno de los factores que el INE analiza justamente, que es a consecuencia de la pandemia, pero también a consecuencia de otros factores, como que, por ejemplo, hay personas que se les suelta por la edad. No es jubilación, se les suelta por la edad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. A ver, a ver. La población ocupada, la población que tiene trabajo ahora mismo, conformada por las personas de 15 o más años de edad. 3.525.381 paraguayos están trabajando activamente. Sin embargo, en comparación al año anterior, al 2021, hay una reducción del 1%. De 3.525.000, perdón, corrijo, de 3.513.000 a 3.525.000. Ahí es un poquitito más bajo. Si podemos pasar a la siguiente. A ver, vamos a ver. Esta ya es el siguiente ya es la población subocupada por insuficiencia de tiempo de trabajo, los jornaleros. Ajá. Los jornaleros en diciembre, en octubre, noviembre, diciembre de 2021, el último trimestre del 2021, nos indica que son 173.400 jornaleros. Sí. Atende cuántos jornaleros tenemos para el 2022. 154.000. Menos 25, 23, 25.000 por ahí. Ajá. Muchísimos. Sí, es verdad. O sea, el porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada, el cuarto trimestre del 2021, teníamos el 5% de personas quienes eran jornaleras. Sí. Para el 2022 bajó al 4,1%. Puede ser por diferentes factores. Puede ser que pasaron a ser trabajadores activos o la población ocupada, como le dijimos. Ajá. O, en efecto, dejaron de tener ese ingreso. Bueno. La siguiente placa. A ver. La población desocupada. Estos son los desempleados. Sí. Hubo una reducción. Esto es algo destacable. Sí. Hubo una reducción. Para octubre o noviembre y diciembre del 2021, la tasa de desocupados era de 256.860 ciudadanos. Sí. Para el 2022 fueron de 212.265. Es que te van a hablar con el tema de la pandemia ahí. Claro, pero ¿qué pasa? 40.000 personas consiguieron trabajo, sea o como subjornaleros o como jornaleros o como ocupados per se. O sea, recuperaron espacios de trabajo también después de la pandemia. Y por lo que percibo también, Jota, de lo que estás mostrando con estos números excelentes para hacer la realidad, o sea, el estudio de la realidad, es que más se vieron golpeadas aquellas personas que estaban o están trabajando en la función privada. Sí. Porque por ahí en la función pública la gente estaba con el puesto garantizado, pero el que estaba en el sector privado sí la tuvo que remar. Y la remó bastante, ¿eh? E incluso no solamente el que está en el sector privado, sino el que es autosuficiente. Sí. El que tiene su propio negocio, el que es emprendedor. También se vio golpeado con esta situación pandémica. La siguiente placa. A ver. Que es la última que tenemos para mostrarle. Desocupados y subocupados por insuficiencia de tiempo del trabajo. Es de 367.000 personas durante el cuarto trimestre del año 2020. Ajá. Comparado con el mismo periodo del 2021, según nos indica el INE, se dio una disminución de 1,6 puntos porcentuales, es decir, 1,6%. Bajó la cantidad de desocupados. Sí. Cosa que es rescatable, pero igual hay una tasa muy alta. Estamos hablando de 367.239 personas que están sin empleo actual. Sí. Ahora, este dato que vos estás poniendo en pantalla, Jota, con la fuente que ya citaste, me parece importante a casi un mes de las elecciones. ¿Sabes por qué, Jota? ¿Por qué? Sea Santipeña, Efraín Alegre, Euclides Acevedo, Chilaver, Payo Cubas, el que termine ganando la presidencia, después con apoyo del Congreso Nacional y por ahí la cooperación con los gobernadores y juntas departamentales, tienen que hacer algo por estas personas y por las que están trabajando, mejorar las condiciones laborales, salariales y de las empresas privadas también. Yo no quiero apostar a la función pública, Jota. De verdad te digo, me gustaría que el gobierno, el que vaya a asumir la presidencia, potencie el sector privado. De ahí que por eso estamos mostrando nosotros estos índices laborales. Estamos a 31 días de las elecciones, un mes prácticamente. Sí. A 31 días de las elecciones nacionales. Y a tocar un tema que es importante, que es el tema de empleo, porque todo el mundo quiere laburar. Vamos a ser justos. Claro. Vos te cruzás por la gente por la calle y le ves a gente que está laburando, que está negreando, porque lo quiere hacer, porque quiere hacerlo, quiere salir adelante. Impulsar más políticas públicas o entender de que tal vez las políticas públicas que existan ahora mismo no se están aplicando, entender el por qué, cómo cambiarlo. Muchos candidatos están teniendo justamente propuestas laborales, diciendo que vamos a conseguir más fuente de trabajo, que me parece correcto. Pero conocer lo que nos va a decir Enrique ahora, a la vuelta del corte, es importante. Es un tipo que entiende, es un tipo que sabe, es un tipo que conoce, es un tipo que maneja los datos. Claro. Estos datos que nosotros manejamos son datos sociales. Sí. Él maneja mucho más, debido a que él, y eso yo siempre resalté, Diego,
el contexto humano, ponerle el rostro al problema. Y eso lo hace Enrique por día. Entonces, escucharle a él va a ser tal vez una clase magistral sobre el tema. No, sin duda alguna, por eso, che, pero nosotros vamos a estar parados con él todo el día en el programa, a la vuelta del corte la que vamos se a siente. No, vamos a sentarnos. Bueno, me estaba preocupando y si íbamos a estar con la entrevista también parados. Te estoy jodiendo. Una Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con vos. Y en este segundo bloque de voces arrancamos ya con nuestro invitado, a quien podríamos llamarle, por más de no ser abogado, por más de no ser egresado de la Facultad de Derecho, podríamos llamarle el abogado de aquellos quienes están buscando trabajo. Don Enrique López Arce, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Jota? Hola, Diego. Un saludo cordial a la audiencia. Y yo creo que lo decías bien, Jota. A mí me gusta el derecho, ¿verdad? Mi título de grado es de administrador. Tengo una maestría en gobierno y gerencia, donde salí medalla de oro. Tengo un doctorado inconcluso. Tengo otra maestría también inconcluso en lo que es desarrollo organizacional, gestión de capital humano. Pero sobre todo tal vez sea una de las personas por el tiempo que estuve, ¿verdad? No todos tuvieron la bendición de estar 2 periodos, ¿verdad? Casi 7 años. Y desde el inicio, desde el día 0, desde el día 1 del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Cuando se separa Justicia de Trabajo, me invitaron antes y estuve ahí. Entonces conocemos, digamos, mejor que muchos la bendita ley del Código del Trabajo. Y lo más que queremos es que esa ley no quede en papel, que se cumpla. Sí, la verdad que a mí me pasa lo siguiente con Enrique López Arce, que tantos años visité aquella dirección en la que estuviste por algunos años, que cuando paso todavía frente a esa dependencia del Estado, es como que te sigo viendo ahí. Es como que seguís siendo para mí no solo el especialista del empleo, sino aquel que tiene la bandera a las ferias de empleo, aquel al que le llamas porque necesitas laburo, porque necesitas conectarte con el sector privado. O sea, esa es la imagen que a mí me viene cuando me dicen Enrique López Arce. Y no solamente eso, así como vos decís, le vinculamos a lo que es las oficinas del Ministerio de Trabajo, pero no en donde estás realmente ahora, porque vos estás trabajando con la Junta de Gobierno de la ANR, siguiendo con estas jornadas, con estas ferias del empleo. Y nos comentabas fuera de aire en la pausa que tenés un celular, tenés un WhatsApp habilitado para eso. Por día te llegan 500 mensajes por lo bajo, por lo mínimo. Sí, es así. El tema es que la necesidad del empleo es demasiado grande. Ajá. Cuando vos no tenés empleo, sobre todo el ciudadano sufre, ¿verdad? Sufre, se siente mal. Y bueno, yo ya entendí. Mi teléfono suena de madrugada. Mi teléfono recibo mensajes a altas horas de la noche. Y uno deja de molestarse porque uno podría decir de repente, bueno, tenés que entender de que hay también una vida laboral y todos tenemos nuestra vida, ¿verdad? Ahora, pero dejé de molestarme, ¿sabe por qué? Porque entendí esa urgencia. Claro. El buscador de empleo, pero sufre tanto que tiene que enviar el mensaje en ese momento. A mí me llaman poderosamente la atención, y esa es tal vez la pregunta con la que quiero comenzar el programa. ¿Qué ocurre del por qué hay tantos espacios sin ocupar? O peor aún, ¿qué ocurre cuando hay muchas personas quienes están en búsqueda constante de empleo y no lo encuentran? ¿Por qué se debe? Vos tenés muchísimos años ya de experiencia en esto. ¿Cuál es el motivo fundamental por el cual una persona, y no estoy hablando de jóvenes, porque jóvenes voy a entender un poquitito la falta de experiencia, que los empleadores buscan experiencia y demás, pero estamos hablando de personas de entre 30 a 40 años, ni siquiera ese sector que también le cuesta. 30 a 40 años que no están consiguiendo trabajo. ¿Por qué, Enrique? Y te empeoro la pregunta. Mira, juego en mi contra, ¿verdad? Y encima están capacitados. Encima tienen un título bajo el brazo. Hace poco nada más recibimos una economista que lloró enfrente mío. Y la señora me decía, don Enrique, yo soy economista de la Nacional. Acá usted tiene mi certificado y tenía muy buenas notas. Y me dijo, señor, yo por amor a mi familia acepté la posición de limpiadora. Entonces hay muchas injusticias. ¿Por qué alguien que estudió, alguien que fue a la Nacional, o sea, no todos pueden entrar a la Nacional, de repente no encuentra trabajo en su área? Y es una gran paradoja. ¿Por qué hay 500.000 personas buscando empleo y de repente hay 5.000 vacancias por año que no se toman?
Entonces ahí está la gran paradoja. ¿Por qué hay personas que estudian y tienen un título y después no consiguen empleo? Y simple y sencillamente porque hay un desparejamiento entre lo que es el mercado laboral y lo que están sacando las instituciones de educación. Sin duda. Enrique, yo te quiero invitar a que esta primera parte de la entrevista contigo, vos veas con nosotros una historia de vida muy fuerte. La protagonista se llama Fátima Cuéllar. Ella se encuentra más o menos en la zona del Cerro Lambaré. En ese límite entre Asunción y Lambaré, Cerro B también le llaman. Hay una escuela indígena muy cerca. Y la historia es de una mujer que busca trabajo en su propio oficio. Es sillonera. Repara y también hace sillones de cable, como muchos conocen. ¿Sabes qué me tocó de ella? Y después me gustaría escuchar tu opinión, Enrique. Yo no quiero nada gratis. Me encantó esa actitud. No quiero que me regalen nada. Quiero que me den trabajo en lo que yo sé hacer. Y quisiera saber un poco tu punto de vista sobre este tipo de historias en la vida cotidiana, de cuántas mujeres y hombres por ahí pasan algo parecido a la historia que a continuación viene. Fátima Cuéllar. Hago un trabajo que prácticamente los hombres nomás hacen. Soy una mujer muy fuerte. Salí adelante con mis 4 hijos sola, con la mano siempre agarrándome de Dios, ¿verdad? No pido nada gratis. Yo quiero dar mi trabajo para poder ganar un poco de dinero y comprar lo que yo necesito. Sacarle a mi familia acá al costado del arroyo, ¿verdad? De la inundación. Y ahora que nos afecta el agua, nos estamos preparando para salir. Más o menos no hay tanta ayuda del Estado, de los cuales nosotros mismos tenemos que vernos dónde irnos. Los materiales que están dando no es la cantidad que una familia realmente necesita. Aparte de mi salud, que no está bien, yo sí trabajando como para poder comprar lo que falta, porque ya tenemos que salir. Estamos muy cerquita, a metros del agua, y yo al menos que estoy detrás de un arroyo que ya está lleno, está por rebosar. Hacemos reparación de sillones, también renovación total de sillones. También hacemos soldadura, arreglamos también portones, varias cosas, todo lo que es el tema de herrería. La reparación, por ejemplo, está a partir de 30.000 guaraníes. Totalmente nuevo un sillón cuesta a partir de 100.000 guaraníes. Tengo mi WhatsApp 0971 168592 y vivo al costado del Cerro Lambaré, por si quieran venir también a traerme en casa. Y quiero resaltar algo de este material que Diego estuvo visitando la zona. Aparte del famoso y tal vez romántico Cuñahuapa que la vemos a Fátima ahí. Sí. Algo que ella dijo, y es muy cierto, da a entender esta realidad que lo viven muchísimos paraguayos, de una carencia en políticas de empleo. Ella misma lo menciona, el Estado no nos ayuda. Duele escuchar eso de repente, que una compatriota que está tratando de salir adelante, nos diga eso, Enrique. Ya, ahí a metros nada más nosotros hicimos la primera feria de empleo en la historia del Paraguay para la gente de Cateura. Y nos fuimos, al verle a ella me acuerdo de la presidenta de los gancheros, doña María, ¿verdad? Yo le he visto una señora de mucha más edad, cerca de ya 60 años. Y le dije, doña María, ¿vos cuántos años tenés? Y me acuerdo cuánto me dijo en ese momento, pero ya era un poco más de 60. Y me dijo, don Enrique, yo estoy acá. Ya ni siquiera por mí o por mis hijos, porque a mi hijo no le hice estudiar. Ya estoy por mis nietos. Pues mis hijos están acá conmigo en Cateura. Yo estoy por mis hijos. Y ella dijo, yo no nací para robar. Yo soy honesta, honrada, y lo único que quiero es una manera honesta de ganarse la vida. El caso que vimos, Diego, de una mujer honrada, valiente, esforzada, que lo único que quiere es una oportunidad. El caso de La Ganchera, hicimos una feria donde se fueron 10 empresas y me decían, no vas a hacer que las empresas vengan acá a Cateura. Y lo hicimos, no una vez,
Llevamos 3 veces la feria de Cateura. Y después el caso de los luchabotas, los famosos luchabotas que están ahí detrás del Panteón, en la plaza esa. Hoy tenemos luchabotas de 40, de 50, de 60 años. Yo me iba hace poco y me decían, don Enrique, vos sabés que fallecieron muchos en pandemia. Y me decían, nosotros tenemos 40 años siendo luchabotas. Y tenemos 7 hijos, 8 hijos, 3 hijos. Y llevamos a nuestra casa 15.000, 20.000 guaraníes por día a veces. Sí. Tomo esto para engancharme a lo siguiente. Sí. Vimos la historia de Fátima Cuellar, sí, la zona del Cerro Lambaré. A mí me origina y me hace mucho ruido las historias de los oficios. Sí. No de las profesiones universitarias y demás, de los oficios. Estaba buscando la otra vez una zapatería. No sabes lo que me costó conseguir. ¿A qué quiero llegar con esta pequeña introducción? ¿No será que está faltando más promoción de los oficios? Porque de verdad a mí me costó conseguir una zapatería para que me reparen el zapato que tiene un problema, porque yo no lo sé hacer. Yo no sé reparar sillón como Fátima Cuellar, por ejemplo. La voy a tener que buscar si es que eventualmente tengo ese problema. Pero a lo que quiero llegar, hermano, ¿no será que el problema también es la difusión de estos oficios para que la gente pueda llegar hasta ellos? Y es un poco más profundo, Dieguito. El tema es que los nuevos productos no se hacen luego para repararse, ¿verdad? La idea es que vos cambies tu sillón, no que lo mandes reparar. La idea es que tu zapato lo cambies, no que lo repares. Entonces, un poco más profundo, ¿verdad? El empleo va sufriendo sus cambios. Entonces, un empleo que en algún momento tuvimos mucho, el fotógrafo de eventos, hoy no hay empleo. En realidad es que, lastimosamente, nuestra querida señora, digamos, tiene un oficio que en realidad está desapareciendo, ¿verdad? Hay oficios que van a ir desapareciendo. El de zapatería va a ir desapareciendo. ¿Para qué vas a reparar si de repente encontrás en zona del mercado, del shopping? Eso me obliga a preguntarte entonces. ¿Qué le recomendás al sillonero, al que es zapatero, al que es técnico de radio, a los oficios como tal? ¿Qué le sugerís? Y tienen 40, 50 años. ¿Qué le depara entonces, Enrique? Y nunca es tarde para empezar. Lo que pasa es que el empleo se va moviendo, ¿verdad? ¿Qué le decía al portero de edificio cuando hoy un botón le suplantó? Antes todos los edificios teníamos el portero. Y ese señor, si busca seguir siendo portero, va a encontrar que ya hay muy poca empresa. El empleo no desaparece de una vez. Pero lo que pasa es que, respondo ahí la pregunta de Jota. El problema es que no le preparamos a nuestra gente. A lo mejor 10 años antes ya había que decirle a esta querida señora, señora, ya no hay luego solamente los sillones de esa clase de cable. Voy a tener muy poco trabajo si te enfocas solamente en el sillón de cable. Tenés que enfocarte en otras cosas. No, de hecho, yo he visto que ella se enfocó también, por ejemplo, en reparar. Te pongo un ejemplo, parrillas, portones, en parrillas de asado, o sea, todo lo que sea hierro. Pusimos de ejemplo el tema del sillón, que es un poco lo que más habitualmente ella veo que está reparando y es su principal oficio, pero te decía que ella también como que se abrió a ella dijo, ayúdenme. Su casa. Por ejemplo, hace poco nada más, nosotros terminábamos un curso para decoradora de eventos. Sí. A lo mejor esa señora puede ser decoradora de eventos. Hoy todos tenemos una cantidad de niños increíble, todos tienen su cumpleaños. Entonces, y vos podés generar algún ingreso. A lo mejor tenemos que, así como decía John Spencer, ¿quién se ha llevado mi queso? Entender de que el queso se va moviendo, el empleo se va moviendo. Y no insistir en un sector que de repente cada vez va a tener menos. Hay que enseñarle a la gente, nunca es tarde para emprender. Yo respondo la pregunta de Jota y la tuya con un informe del Banco Mundial y del BID. El informe del Banco Mundial y del BID dice, en América Latina, y nos mete a todo, a Bolivia, a Ecuador, a Perú, inclusive a Chile, dice, cuando no tenés mucho dinero en el bolsillo, es mucho más sabio, es mucho más inteligente no irte a la universidad directo. Andate, pero primero hace un instituto técnico, una carrera técnica corta. Recibite de farmacéutico. Recibite de técnico de electricidad. Si esa señora era técnica de aire acondicionado, hermano, te aseguro que no iba a tener problema de empleo. Si esa señora tenía algún conocimiento digamos, de gastronomía un poco más profundo, hoy necesitamos nosotros panadera, confitero, pastelero. Te pregunto, Enrique, ¿qué pasa si personas como ella, a veces mamá, papá, tiene hijos? Muy poco puede salir de casa porque además tenés a la familia y es además un problema social, es un problema económico. Entonces, esto es lo que hoy sé hacer.
¿Me entiendes, Enrique? Y voy a grabar un poquitito más la pregunta de Diego. Mm. Algunas veces estos cursos técnicos ofrecen salidas como la vía telemática, vía Zoom, vía Google Meet, Classroom. Pero ¿qué pasa si esa persona no es tan es aliteraria en esos casos? No sabe manejar. No, es que ella probablemente no haya terminado el colegio. Pues ¿verdad? es una posibilidad. O por lo menos también. hay mucha gente en la zona ribereña que no terminó el colegio. O sea, es una realidad. Y no es que no terminó el colegio porque no quiere irse, sino porque la realidad le golpeó. Claro, tuvo que salir para ayudarle a su familia. No hay un solo paraguayo que cuando ve que su familia le va mal, no salga. Sí. Y bueno, y ahí te respondo tu pregunta, algo que yo no pude hacerlo. Vos sabés que yo me encargué del empleo, mi mochila, hasta ahora del empleo. Sí. Pero yo estoy convencido de que hay que sacar cursos especiales como para ella. No un curso de 4 horas a la noche o a la mañana, porque tiene hijos, tiene que ser cursos especiales. Cursos pequeños con unos horarios bien claros, cerca de su casa, para poder ayudarle, flexible. Tiene que haber cursos de mamá. No los tenemos. Y porque no hay gestión, hermano. Porque las personas... Vamos a ser justos, no hay políticas públicas que promuevan eso. No, probablemente las haya, ¿verdad? Pero quedan en el papel igual que nuestra ley laboral. En la ley laboral, en el papel, dice de que se tiene que respetar las 8 horas, de que a todos los trabajadores hay que pagarle salario mínimo y nosotros de cada 10 empresas, 7 no cumplen. Entonces, nuestro problema no es principalmente la ley, ni que haya o no ley. El problema es que no hay gestión, no se Porque vos te das cuenta que la señora tiene ganas. Sí, No, es una señora que se va a ir. Mira, y te digo más, hay una fundación, que discúlpeme que toque eso, ¿verdad? Pero hay una fundación de una organización que se llama Santa Librada, que trabaja con esa zona, que le da, digamos, víveres y le pone esos horarios y nosotros trabajamos con ellos. Y esa gente que está, el mismo caso de ella, le ayudamos a conseguir empleo y no te digo que el 100%, pero por lo menos un 40%. Atenden a Jota y Enrique. ¿O qué queremos mostrar en un noticiero, en un espacio de noticias o de análisis como este? Gente adicta que no pudo salir porque no tuvo un tratamiento cercano o gente que se va a robar. O sea, en este caso mostramos una señora que dice, yo quiero trabajar. Enseñame a dónde está el empleo. En todo caso, eso como mensaje final, pero no es una persona que se ahí roba. No una persona que está en la adicción. Pudiendo hacerlo. Pudiendo hacerlo, porque lamentablemente en esa zona hay mucha gente que lamentablemente cayó en la adicción y en la delincuencia, que no es este el caso. Y sin embargo dice, yo soy mamá, estoy enferma, igual más estoy trabajando. Y quiero más trabajo. Y te lo complico aún más, ¿verdad? Esta señora dice, dame trabajo. Y ella dice, ¿dónde es lo que están las empresas? ¿Dónde están las personas que me tienen que dar empleo, trabajo? Y el empresario dice, ¿dónde es lo que está la gente que quiere trabajar? Entonces vos tenés dos versiones, pero tampoco. El empresario dice que no consigue gente. El trabajador dice que no consigue. ¿Quién es el que miente? Y en realidad ninguno miente. ¿Sabe por qué? Porque no estamos formando, no le estamos enseñando a la gente qué es lo que necesita el mercado laboral. No le enseñamos al joven que la costura, el costurero es una buena salida laboral, que el panadero es una buena salida. Nos faltan costureros, nos falta técnico de farmacia, nos falta peluquero, nos falta... Nosotros le mostramos durante, 12, 14 años le enseñamos que el empleo es una persona con traje y corbata, que la chica tiene que ser secretaria, que el varón tiene que tener su trajecito y le tiramos hacia la parte, le sacamos un bachillerato de ciencias básicas que le da lo básico de todo y lo básico de todo es mucho de nada, no le preparamos para nada. Pero entonces la discusión va mucho más allá porque ya es un concepto educativo. Claro, esa idea que le metemos al final al joven que eventualmente termina siendo mayor y piensa, no, me tengo que poner una corbatita, tengo que ponerme mi chaleco también si querés, y así voy a conseguir laburo sí o sí. Nos pasa entonces por políticas públicas, no pasa por nada de eso, pasa por la mentalidad desde un principio. Pasa por cumplir las políticas públicas. Muchas veces a ver, voy a hacer un poco más contexto, Enrique. Digo yo que pasa por el concepto de la mentalidad, por lo que vos estás citando ahora mismo, de que nosotros le metemos la idea en la cabeza a los chicos de que haciendo esto, vas a conseguir laburo, vas a tener plata para poder mantener a tu familia, vas a tener una casa a los 30 años, qué sé yo. La mentalidad es el problema. Claro, le enseñamos mal o no le enseñamos. O no le enseñamos o no le enseñamos mal. Una de pero dos. Fíjate que el ciudadano sabe, el 30% del bachillerato es técnico. Andate 40 lugares y se presentan 500 jóvenes. 40 lugares nomás hay. Entonces, el ciudadano, papá, mamá, sabe que el bachillerato técnico tiene más salida laboral. Por eso le insiste al niño para que tenga... Claro, para eso que se vaya. Pero el problema es que hay poco.
Tenemos problemas, ¿sabe por qué? Porque en otros países, en España, en Estados Unidos, cuando vos te inscribís a una carrera, normalmente tenés información a mano real sobre qué salida laboral tiene esa carrera. Porque si no, vos con tu poco conocimiento te vas porque tu amigo se va, porque te gusta, pensás que te gusta, y en realidad a lo mejor pagaste 6 años de una carrera laboral cara porque tenía una información errada, o porque cuando te fuiste a la universidad te recibió un vendedor, porque en la universidad te recibe el vendedor y te dice la mejor carrera como criminalística, ¿verdad? Y tenemos 3.000 jóvenes que estudiaron una carrera de 6 años, que regalaron una cuota, una carrera que nunca se tuvo que habilitar, y esos 3.000 jóvenes hoy dicen, me engañaron, ¿verdad? Pero entonces la universidad le dice, hay democracia. Hoy estudiar criminalística es un engaño. A mí sí. Criminal como vendedor, entonces. No, fíjate, yo hice claro, porque le está perjudicando a la gente. Claro, le estás dando un... Pero ahí es donde decimos el desparejamiento. Estamos formando gente que no tiene salida laboral. Estamos formando economistas, un exceso de economistas, cuando nuestro país de repente necesita otro tipo de empleo. Vos formate en lo que querés. Hay democracia. Elegí la carrera que quiera, pero dame la información que yo sepa que si no tengo mucho dinero en el bolsillo, que si voy a pagar la cuota, hay poca posibilidad de conseguir un buen empleo. Entonces, eso es lo que hay que pasar. ¿Y qué pasa acá con el Servicio Nacional de Promoción Profesional? Bueno, dos cosas. Una cosa es todo lo que tiene que ver con capacitación laboral, es como ya recibimos tarde. Vos tuviste 14 años, hermano, en la educación formal. Sí. Te hago una pregunta, Jota. En tus 14 años, jardín, preescolar, primaria y secundaria, ¿cuánto te hablaron del trabajo? Poco. ¿Cuánto? A vos me decís poco, a mí casi nada. Diego, ¿cuánto te hablaron? ¿Te prepararon para el mundo laboral? En 14 años. No. A mí no me prepararon para el mundo laboral. ¿Te prepararon? ¿Te contaron algo? A mí me pasa... A ver, yo quiero hablar de periodismo, ¿verdad? Sí. Yo agradezco mucho la formación que tuve en la universidad. Yo vengo de la UNA. Colegio. Vamos al colegio. 14 años todavía. Vamos a llegar ya a la universidad. A la universidad, bueno. Sí, en el 14. Colegio no me formé para trabajar como tal, en lo que yo buscaba. Pero ya que me salté en la universidad, si bien tuve un conocimiento... donde de verdad yo aprendí un montón de este oficio del periodismo fue en el diario. En la experiencia. Sí, claro. En la experiencia. Vos entras de verdad. Pues fíjate, vos ya te fuiste a 6 años más. Sí. Tenemos 14 de la educación primaria, secundaria, donde, como dice Jota, muy poco. Te vas a la universidad, ya son 20 años. Te cuento una experiencia particular que seguramente a muchísima gente le pasa, ¿verdad? Yo vengo de un lugar muy humilde. Correcto. Donde mi papá y mi mamá trabajaban en el Mercado 4 y después en el Mercado San Lorenzo. Y yo detrás de ellos. Y lo que me pasó a mí le pasó a muchísimos niños. ¿Cuál fue tu primer empleo? Cuando trabajé de ordenanza. De ordenanza. Y después de albañil. Excelente. Hasta los 18 años. Imagínate. ¿Qué te quiero decir con esto? Mucha gente le pasó lo que me pasó a mí, donde no había tiempo para estudiar, Enrique. Yo era albañil hasta los 18 años. Yo no tuve tiempo de ir a mi casa a bañarme, era simplemente en la obra. De la obra al colegio. Sí. Era del turno noche. Colegio Pablo Ávila, Barrio San Pablo. Llegaba a las 6. Buen colegio. Buen colegio. Sí. No me quedaba de otra, Enrique. No, es que no me podía ir a mi casa a cambiarme, no había tiempo para estudiar. El tiempo que tenía era del almuerzo, el famoso el albañil tiene a las 9, las 12 y las 3. Una especie de receso y tiene. Ahí aprovechaba. Los perros te tientan. ¿Qué es lo que hace? Vos no servís para eso. Igual entre las cargadas uno empieza a estudiar. Y eso le pasó a muchísimos paraguayos. Pero acá tenés un paraguayo. Yo te doy la mano porque yo también, mi primer empleo fue albañil. Pero también... ¿Y cuántas niñas vinieron del interior que trabajaron como famoso empleada doméstica? Un término que a mí no me gusta. Pero en medio de eso, Enrique, estudiaron en el baño, estudiaron en el colectivo, estudiaron en la hora que tenían descanso. Con una vela. Sí. El famoso se quemaron las pestañas. ¿Qué te quiero decir, Enrique? Mucha gente no tuvo una realidad de comodidad, de tener una linda casa con aire acondicionado y poder estudiar bien. Esa no es la realidad de muchos paraguayos. Absolutamente. Y por eso probablemente, como en mi caso, yo no manejo el inglés. Yo no manejo el francés, un idioma que me encantaría realmente hablar. Pero ¿cuántos sí realmente hablan todo eso y no supieron aprovechar su inteligencia como quien vino a un colegio o escuela pública y que de verdad sí supo aprovechar otras oportunidades? Yo quiero agregar algo más al respecto. Sí. Yo tuve suerte. Y siempre lo digo, con cada persona con quien me cruzo, siempre digo que tuve suerte. Soy un bendecido. ¿Por qué? Sí. Mi primer empleo ya fue en los medios de comunicación. Qué bien. A los 15 años eso es lo mejor. Como operador de radio en una radio comunitaria. Yo ya no tenía más papá en ese entonces. Mi papá ya había fallecido.
Mi mamá y mi hermana eran el sustento familiar, pero yo quería tener mi dinero y no perjudicarles a ellas. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo entraba en Presidente Franco, del colegio Presidente Franco en la mañana. Salía del colegio, dicho sea de paso, había veces que me iba caminando para guardar el dinero. Mamá me daba para mi pasaje, sí, me daba para el pasaje, pero yo no usaba. Salía del colegio, me iba caminando hasta la radio que estaba sobre 10ª proyectada. Lo que tenía para mi recreo era lo que usaba para comer, porque comencé como el famoso voluntariado. Sí. Y así fue mi vida hasta los 18 años. Hasta los 17 que termino el colegio. Tuve la suerte de que le conocí a una persona que me dijo, anda a estudiar en este lugar una tecnicatura que me da acceso ya a los medios de comunicación ya más grandes. Una radio comercial. Yo no estudié mi oficio, yo no estudié mi profesión hasta que casi nació mi hija, a los 22 años. Tuve un proceso de 7 años en lo cual lo que es hoy mi profesión era mi oficio. Por eso yo rescato muchísimo, no solamente lo que dice Diego, que Diego también la batalló grande. Rescato también lo que vos decís, el concepto de lo que se te enseña en el colegio. Claro. A mí no me enseñaron. Y no estoy hablando necesariamente de mi oficio. No estoy hablando necesariamente ¿Cómo te hubiera servido? ¿Cómo hubiera cambiado tu vida si es que te preparaban? Ahora recién dentro de la malla curricular, y no en todos los colegios. Y si estamos hablando de prensa, de periodismo, de este trabajo que tenemos. Ahora recién tenemos en un grado de malla curricular nosotros el bachiller humanístico en periodismo. Que son en pocas instituciones públicas. Yo les quiero asustar. Mi punto nomás. Sí. Antes de darte mi punto. Sostengo lo que vos decís. Acá yo no veo que pase por el tema de las políticas públicas. Podemos tener políticas públicas. Me parece correcto, me parece genial. Adelante. Pero queda en el papel. Queda en el papel porque, y corregime si me equivoco, tiene que pasar por un grado de mentalidad. Sí. Tanto de las personas quienes nos enseñan. Y no me estoy refiriendo a los docentes. Me estoy refiriendo a los padres. Que desde las casas ya tiene que haber un quiebre de conciencia. Y no decir, ok, anda a seguir el bachillerato técnico que ahí te van a enseñar. No aprendes un pomo ahí. Aprendes sobre la marcha. Paraguay, y corregime si me equivoco, Enrique, se basa en experiencia, no en título. ¿Es así o no es así? En recursos humanos tiene más fuerza la experiencia que el título. ¿Pero es así o no es así? Es así. Malcolm Gladwell decía, un profesor de Harvard, de Stanford, un excelente sociólogo, analizó una cadena de suicidios. ¿Por qué la gente se saca la vida? Fíjense en esto. Dice, desde niños, ¿verdad? Aprendemos viendo. Nosotros aprendemos viendo. Lo que hay que entender, y cuando hablamos de la importancia de empezar a enseñar, miremos otros países. En preescolar le hablan de emprendedurismo. En jardín le enseñan no solamente 10 tipos de empleo, le muestran 5.000, le muestra el tipo de la fábrica, le muestra el panadero. La gente no solamente quiere ser abogado, no solamente quiere ser enfermera, sino quiere ser panadero, quiere ser operador de fábrica. Quiere ser carpintero. Quiere ser carpintero. Porque le enseñan carpintería en los colegios. Y el problema, y aquí te digo, te voy a dar un chaque, ¿verdad? El problema es que hoy la carrera de moda es periodismo. A mí me asusta, yo tengo 15 periodistas, estudiantes o egresados por semana que me vienen y no hay suficiente empleo para todos. No todos pueden ser tiktokeros, no pueden ser youtubers, no todos podemos ser periodistas y nosotros reaccionamos por moda. Entonces estamos eligiendo nuestra carrera por moda, no por razón. ¿Qué le sugería a esa gente? Y el problema es que nosotros estamos lanzando estudios, ahora sacamos uno sobre la carrera de agronomía, ¿verdad? Que se asesoren, no al que te va a vender la carrera. Pues vos te vas al tipo que te va a recibir en la universidad y te va a decir, esta carrera es la mejor del mundo porque quiere vender el... Asesórense. Escuchen a las autoridades, escuchen a los especialistas, escuchen, miren, hablen con la gente que ya tiene la carrera, vean si hay de verdad empleo, porque elegir una carrera es como tener un tercer apellido. Tu carrera te va a... Mira, vos podés hasta cambiar de trabajo, a lo mejor hasta... Dios no quiera, pero cambiar hasta de familia, te puede divorciar, ¿verdad? Ocurre. Pero tu carrera, tu oficio, tu profesión, nunca te va a dejar. Yo quiero mostrarte algo, Enrique, porque tenemos un sondeo nosotros en la cuenta de América TV PY en el Twitter. ¿Cómo conseguiste empleo en el último año? Vía contactos. Mira lo alto que es vía contactos. O sea, buscando online, también tenemos en grupos de trabajo, en jornadas de empleo, el 0%. Cosa que tal vez no sea tu realidad, porque vos impulsás muchas jornadas de empleo. Pero a mí esto me preocupa. Vía contactos.
Quiero enganchar con lo siguiente, porque no sé si llamarlo una fuerza de trabajo per se, es tal vez la función pública. Sí, pero lo que hay que entender es que de los 3.700.000 dentro de la fuerza de trabajo que antes era la PEA, ¿verdad? Solamente 300.000 son de la función pública, 337.000. Y sin embargo... 1.000.000, vamos a lo que es la función privada, 1.407.000 son empleados privados. Y fíjate este número de la señora como la que vimos. De Fátima. 1.150.000 personas están en el autoempleo, en el emprendedurismo. Generan, digamos, su propia... Es la señora que intenta reparar la silla, es la señora que vende remedio yuyo, es la señora que vende verdura, que si llueve, llovió hoy jueves a la noche, ¿verdad? Lo que ocurrió es que ya no sale a trabajar. ¿Hay carreras que van a desaparecer en 5 años? Claro. ¿Cuáles son? Bueno, es una pregunta, me hace una pregunta de examen final. Mira, permitime, por favor, porque sé que estás con el micrófono. Me parece una pregunta clave esta, Jota, por el hecho de que todos los días, Enrique, estamos viendo esto que vos llamás las carreras de promo, de moda, y que son seguramente en ese momento importantes. Pero creo que en otras entrevistas que hemos hablado ya, Enrique, es bueno mirar a futuro, a veces cercano o lejano. ¿Cómo te ves en 5 y en 10 años? Por eso te pregunto, Enrique, ¿cuáles crees que son 5 carreras, a tu criterio, por tu experiencia, que en unos 5 o 10 años desaparecen? Bueno, te voy a decir lo que queda, ¿verdad? Sí, lo que queda es todo lo que tiene que ver con tecnología. Cada vez estamos pidiendo o estamos necesitando más empleo de programadores. Cada vez estamos necesitando más empleo de ingenieros. Cada vez estamos necesitando no solamente ingenieros de software, sino todo lo que tiene que ver con construcción. Paraguay tiene un retroceso de 20 años en la construcción. Eso significa de que por lo menos en los siguientes 15, 20 años vamos a tener una necesidad grande de ingenieros civiles, ¿verdad? Necesitamos también todo lo que tiene que ver con, comercio internacional. Por la pandemia el comercio internacional se redujo, pero de inmediato esto se va a ir mejorando y específicamente Paraguay es un país sin litoral marítimo, necesitamos asegurar. Esos empleos van a quedar, hotelería y turismo va a aumentar, todo lo que tiene que ver con salud, pero cuidado con esto, o sea, nosotros cuando hablamos de salud, la esperanza de vida aumenta, necesitamos más gente en salud, pero cuidado porque ahora estamos con un problema con los enfermeros. Tenemos 3.000 personas que se recibieron de una carrera cara como enfermería que no estamos consiguiendo empleo. Entonces tenemos dos opciones. O buscamos más inversión en salud y le conseguimos empleo, o tenemos que hacer algo. Ya no podemos seguir formando tanta gente para que venda chipa. ¿Y los abogados? Y los abogados. Lo que pasa es que la carrera de Derecho es una carrera de autoempleo. O sea, de cada 10 abogados, 9 tienen que salir a abrir su estudio jurídico. Nosotros no le estamos contando eso al estudiante de Derecho, ¿verdad? Es diferente, lo mismo con la nutricionista. De cada 10 nutricionistas, 9 tienen que abrir su consultorio. Lo mismo pasa con el kinesiólogo, con el radiólogo. Sí estamos en un problema porque se necesitó radiólogo 20 años atrás cuando había muchas clínicas, cuando teníamos pocos hospitales y de repente se empezaron a abrir todas las clínicas, entonces necesitaba radiólogo. El problema es que hoy en radiología hay gente joven, ya no necesitamos radiólogo y sigue siendo una de las carreras más formadas. Enrique, este fenómeno de que se esté pidiendo en algunos lugares, y te pongo de ejemplo nomás, lo que por ahí pasa con otras profesiones. Hoy en la carrera de comunicación o periodismo estoy viendo que entró de moda que cuando piden al famoso CM, Community Manager, piden que sea fotógrafo, que sea filmador, que sea redactor de todo tipo de gacetillas, que sea chofer, que sea editor de fotos, de videos y que conozca diferentes plataformas y que además ya maneje inteligencia artificial. Es una navaja y que después publique. Entonces te pregunto, ese multiuso que además no tiene buena paga, ¿es una tendencia de ahora nomás o crees que esto de verdad vino para quedarse? Bueno, tenemos que separar lo que es la avivada de lo real, ¿verdad? O sea, ese ya es una avivada. Cuando pedimos varias profesiones en uno solo y le queremos pagar solo salario mínimo, es una gran avivada, ¿verdad? Lastimosamente, nuestra ley no contempla ese tipo de... Porque lo que da es una carga horaria, ¿verdad? 8 horas diarias es lo normal, 48 horas semanales.
y el salario mínimo que está fijado, y lo dijimos, en muchas empresas lastimosamente el salario fijo o mínimo queda en el papel, tenemos grandes irregularidades. El tema específicamente y el empleo sí está modificándose. Nosotros vamos a tener mucho empleo de emprendimiento, ¿verdad? El empleo que conocíamos hace 20 años, donde vos entras en un trabajo y te queda toda tu vida, hoy prácticamente ya no lo tenemos. El currículum mismo se redujo, habiendo tanta gente buscando empleo. Antes tenía un currículum de 20 hojas. Hoy la tendencia mundial es el currículum 2.0, que es una hoja o máximo 2 hojas. ¿Y por qué una hoja o 2 hojas máximas? En inglés tenemos algo que se llama a 30 seconds commercial. Y te dice, la persona mira solamente 30 segundos. O sea, la primera impresión es lo que mira. Entonces, tu primera hoja voy a tener que poner tu experiencia, tu educación, por qué te tienen que contratar. Entonces, tienen tanto currículum. Nosotros recibimos 2.000 currículum a veces cuando pedimos auxiliar administrativo. Entonces, mirar 2.000 currículum y vos mirás la primera hoja. Y si en la primera hoja dice el nombre de tu papá, de tu mamá, dónde hiciste el jardín de infante y el preescolar, bueno, este señor no sabe hacer el currículum, ¿verdad? Y ya mirás otro. Enrique. Sí. Cuando vas a una entrevista de trabajo, sé que el tiempo ya es cortito, pero me gustaría que le enseñes a la gente que nos está viendo y le pregunta a la psicóloga laboral o quien le está haciendo una entrevista laboral, ¿cuánto querés ganar? Correcto. ¿Cómo tenés que responder en serio? Bueno, depende del profesional o depende del buscador del primer empleo. Cuando, digamos, estás buscando tu primer empleo, tenés que decirle, encima del salario mínimo, yo escucho propuestas, ¿verdad? Ah, mira. O desde el salario mínimo yo escucho propuestas. Cuando ya está más avanzado, lo mejor para chulear esa pregunta es, escucho propuestas, señor. ¿Cuánto querés ganar? Y escucho propuestas, estoy abierto, me gustaría recibir una propuesta, me gusta la empresa. Entonces de esa manera vos no quedás ni corto ni pasás o no te sacan porque pedí mucho. Es una respuesta salomónica. Lo que hay que entender es que en toda entrevista de trabajo te preguntan sí o sí 4 cosas. Ajá. La primera de todas tiene que ver con si ya trabajaste, ¿por qué saliste de tu empleo anterior? Siempre van a pedir experiencia. Siempre van a pedir, si pueden, ¿verdad? Y no es búsqueda de primer empleo, van a pedir referencia. ¿Por qué saliste de tu empleo anterior? Si saliste bien de tu empleo anterior, probablemente entres bien. Necesitas referencia. Para conseguir empleo, necesitas alguien que diga, Diego, J, son buenos profesionales, trabajaron bien. Lo segundo, ¿a qué te comprometes? Eso habla mucho de vos. Vos podés tener conocimiento duro, todo el conocimiento que tenés, pero ¿cómo está tu actitud? Señor, usted va a conseguir una persona comprometida, yo quiero ponerme la camiseta, sacar adelante las cosas, no tengo problema de aprender cosas nuevas, soy una persona que se adapta, que aprende. Lo tercero tiene que ver con, ¿qué gana la empresa? ¿Qué gana la empresa al contratarte? Y lo cuarto es algo que uno no se pregunta y dice, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que haces muy bien? Interesante. Enrique, sí, acá creo que tenés que ajustar un poquitito. Sí, Enrique está por caerse. Está por caer, pero en realidad ya te queremos. Yo por lo menos tenía, y sé que Diego también, teníamos varias preguntas que hacerte, no solamente con el concepto juvenil, sino por ejemplo también las mujeres que no tienen un fácil acceso al trabajo. Pero ya aquí me gustaría comprometerte para tenerte de vuelta en el programa y poder conversar sobre esos temas puntuales. Por sobre todo te agradecemos muchísimo el tiempo, muchísimas gracias por haber venido a Voces, por haber dicho justamente esas 4 consignas concernientes a la hora de buscar empleo. Te agradecemos muchísimo y nos gustaría tenerte en otra ocasión por aquí. No, es un placer de verdad estar con ustedes y un mensaje especial al buscador de empleo, por favor no se rindan. En la búsqueda de empleo, igual que todo lo que vale la pena en esta vida, requiere esfuerzo, perseverancia, dedicación. El que consiguió el empleo no es porque no se le cerraron las puertas, es porque cuando se le cerraron las puertas dice, la próxima es la mía. Se le cerraron tantas veces la puerta como a vos que está buscando empleo, pero nunca se dio por vencido. Enrique López Arce estuvo con nosotros aquí en Voces. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Buenas noches, América. ¡Me encanta! Bienvenido Marcelo Tinelli al grupo. Bienvenido, de verdad, qué grande, sin duda alguna. Y que no solo en Argentina, No, a todo el Grupo América aquí en Paraguay. Totalmente, bienvenido. Creo que todos lo celebramos. ¿Vos sabés que hace poquito me saltó un clip de él? Me encanta.
sea, ¿cuántas veces no lo habremos dicho? Nosotros crecimos con Que mucho con nos Marcelo. reíamos. Vos sabés que la vez con pasada él. me encontré el clip de cuando San Lorenzo le ganó a un equipo de Venezuela. Era así. San Lorenzo le ganó a un equipo cuyo deporte nacional es el béisbol. Hasta ahora que me estoy Claro. riendo. Pero fue nuestra ¿A compañía. quién? En mi época, yo tengo 40 años, voy a contar. En mi época de niño teníamos solo 2 canales. Y sí estaba en uno de ellos él. Y era nuestra compañía nocturna. Nosotros contamos siendo felices y alegres. Digo, vos me venía a contar que tenía 2 canales de televisión. No Pero es la verdad de aquella época. Y en uno de ellos estaba él. Y era acaparaba la noche. Y bueno, qué gusto que esté en América. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, en serio. Y te recibimos con mucha ganas, como te digo. Y Desde Voces te damos esta bienvenida calurosa, deseándote éxitos en tus labores aquí en el Grupo América. por supuesto, para ir cerrando un poco nuestra participación esta noche, agradeciendo a Enrique López Arce que hoy nos dio un pantallazo del desempleo, del empleo, de lo que se podría hacer en campaña electoral, lo que se viene después con el gobierno. Yo creo que hay cosas que rescatar de lo que decía él en cuanto a tener muy en cuenta el poder mirar ya otros oficios, el mirar ya otras profesiones, no mirar tanto en el título en sí, sino el cuánto podés servir con tu formación académica. Yo rescato también lo que él estaba diciendo ya cerca del cierre de la entrevista, esas 4 consignas que tenés que tener a la hora de que estés en una entrevista. Especialmente la última, tu propia preferencia. Cuando te habla del concepto salarial, ¿qué nos ofreces? ¿Qué ofreces? Eso es importante porque es no necesariamente un juego psicológico, sino no dejas ceder espacios. Sí. Eso rescato mucho de parte de lo que nos dijo Enrique López Arce, principalmente para los jóvenes quienes están mirando y están a punto de acceder a su primer empleo. Y más aún con esos datos que al inicio de este programa vos mostraste de los índices de empleo, de desempleo, y esto tienen que tenerlo muy en cuenta nuestras autoridades. Y yo insisto con lo mismo, ¿verdad? Va a caer de pesado ya mi parte, pero el gobierno que venga desde el 15 de agosto en adelante, Jota, tiene que potenciar nuestra economía nacional, no solo en el sector público, en el sector privado también, desde una despensita hasta un supermercado, tiene que sentir que hay un cambio. Cuidar también a nuestros emprendedores. Sí, sin por duda sobre alguna. todas las cosas. Si llegaste recién al programa, nosotros ya nos estamos yendo, ya. Pero esto Oh, tenemos... yo no tengo reloj, hoy vos tenés reloj. Yo siempre tengo un reloj. Sí. Siempre. Yo me olvidé poner. Siempre llego a tiempo por eso. Me cago. Pero tenemos repetición también durante los Vos próximos podés días. llegar a tiempo en las repeticiones, no acá como mi prójimo acá al lado. Los miércoles y en este caso los viernes, el programa de hoy podés volver a verlo el viernes a las 5 de la mañana, los domingos a las 21 y a las 22. Sin duda alguna, interesante la propuesta esta noche. Acá... Volvió el café después de mucho, ¿eh? ¿Cómo? Volvió el café después de mucho. Volvió el café y muy rico a propósito. El mío es café solamente negro. Iba a decir un chiste, pero no. El Twitter, por favor, señora A ver. directora. Ahí tenemos una encuesta para ustedes. Para los que quieran participar todavía tenemos tiempo. La consigna hoy, ¿cómo conseguiste empleo en el último año? Vía contactos, buscando online, en grupos de trabajo o en jornadas de empleo. Sigan Y- votando que hasta mañana está el sondeo en el Twitter. Sí, una semana en la que se está yendo. ¡Por fin te vas, marzo! Me encanta, se viene abril. Que disfrutes tu café negro, Diego, y que abril Sí. se venga bonito Mira, y hermoso. yo aviso- No puedo hacer ese chiste, por favor. ¿Por qué? Pero date cuenta que mi mañana fue negra, porque cuando venía al canal, al cerrar la puerta, mi pantalón acá detrás se ve poquitito, ¿Sabes se qué? me rompió, No fue solamente el pantalón, según entendí, pero vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? No. porque si no habrá mucha tela por cortar. Ay, por favor, hizo el chiste, man. Ya, nos vemos. Feliz fin de semana. Pasen la bomba. Chao.